la pequeña demora, pues tuvimos sesión imprevista con nuestras salas de Zoom, entonces por el momento no dejaba ingresar como tal, entonces pues disculpan ahí esa pequeña molestia. Bueno compañeros, ya estamos próximos a iniciar. Un momento, permítanme terminar de enviarles el link de conexión. Bueno compañeros, muy buenas noches para todos nuevamente. Mi nombre es David San Miguel, coordinador general del diplomado en formulación y gestión de proyectos. Compañeros, como ya todos saben, pues ya estamos iniciando una nueva semana. Feliz inicio de semana para todas las personas presentes. De igual forma, las personas que también lo están haciendo asincrónico, ya como ustedes sabrán, hoy estamos ya casi que en la recta final. Hoy estamos por dar lo que sería nuestra jornada académica número 9 en este diplomado en formulación y gestión de proyectos. Ya el día de mañana finalizamos con la jornada número 10 y se finaliza como tal esta formación profesional académica en formulación y gestión de proyectos bajo la metodología del marco lógico con asistencia de la IA. Profesor Ricardo Vera, por favor me confirma para ir dando inicio. Sí, aquí estoy. Déjame que ya me estoy conectando desde el computador. Si le permitió cámara, profe. Sí, dame un segundo que ya me estoy conectando desde el computador. Se le escucha muy bajito, profe, no sé qué puede hacer. Se conecta, paso a saludarlo rápidamente, compañeros. Ya creo que están comentando varios de ustedes. Saludos, Edwin Zavala, muy buenas noches para todos. Milena Alarcón, muy buenas noches. Ingeniero Mario Cajina, muy buenas noches, señor Mario. A ver quién más está conectado por aquí. Katia Vázquez, muy buenas noches, Katia. Profe, ya le solicité para reactivar audio, por favor me confirma. Sí, ya creo que ya, Bueno, ahí se le está escuchando, ahí ya, pero muy bajo, profe. ahí ya. Miren, a ver, porque aquí estoy pegado al computador. No sé si... ¿Se escucha ahí, David? Se escucha muy bajito, profe. No sé si le sube de pronto al altavoz o al volumen de su móvil o computador donde esté conectado. Allá me dicen que están escuchando Compañeros, perfecto. por favor me confirman si están escuchando bien. Voy a probar con el portátil a ver si escucho mejor, profe. De pronto sea yo. Listo, profe, una palabra, por favor. Hola, David, buenas noches para ti y para todos los participantes del diplomado. Ok, profesor, se escucha perfecto. Muchas gracias, ya puede continuar. Bueno, perfecto, David, muchas gracias. Saludo muy especial para todos. Hoy vamos a retomar con el ejercicio de matriz de marco lógico que veníamos trabajando y vamos a traer unos ejercicios muy puntuales para lograr avanzar en nuestra labor de lo que es el marco lógico. Entonces, ahí ya estoy compartiendo las diapositivas. Entonces, la clase anterior veíamos el fin, el propósito, los productos, los resultados, veíamos por acá unos indicadores, unas metas, unas fuentes de verificación, ¿sí? Y veíamos por acá las actividades. Entonces, yo quería como empezar desde acá, desde el día de hoy, la clase,
Muchas gracias para todos. Me alegra que se esté escuchando muy bien y les agradezco que estén aquí muy atentos a la clase el día de hoy. Bueno, entonces vamos a retomar acá con todo lo que se debe planificar alrededor del proyecto y que no se nos quede nada por fuera dentro de la planificación. Entonces, lo primero que hablábamos era de crear la EDT, que es la estructura para el desarrollo del proyecto, que fue lo que vimos la clase pasada. Hablábamos de planificar la gestión del cronograma, secuenciar las actividades, estimar la duración de las mismas. eh, bueno, después de haberlas definido y haber estimado los recursos y finalmente desarrollar el cronograma. Luego nos habla por acá de planificar los costos, estimarlos y determinar el presupuesto. Todo eso lo vimos. Aquí hay algo de lo cual no hemos hablado, que es la planificación de la gestión de la calidad. Y ahí específicamente se refiere al definir las especificaciones de las actividades que se van a desarrollar. Entonces, cuando yo hablo de especificaciones, ejemplo, para el caso de un proyecto de tecnología, si yo digo que yo voy a hacer una aplicación móvil, pues tengo que decir qué lenguaje voy a utilizar, tengo que decir a qué plataformas voy a llegar, eh, voy a decir cuál es el alcance de la plataforma, de la aplicación móvil, perdón. Si yo voy a definir que va a tener plataforma de pago o no va a tener plataforma de pago, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es muy importante dentro de las especificaciones del proyecto. También es importante definir el talento humano con el cual se va a trabajar, ¿sí? Entonces, yo planifico el equipo de trabajo que voy a tener y el que voy a necesitar dependiendo de las especificaciones de las actividades a desarrollar, pues necesitaré uno u otro equipo, ¿sí? Entonces planifico los recursos humanos que voy a utilizar. También planifico la gestión de los interesados. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? ¿Qué información les voy a enviar? ¿Qué tipo de reuniones voy a desarrollar? Etcétera, etcétera. Lo mismo la gestión de las comunicaciones, tanto con los grupos de interés como con los beneficiarios y demás eh, partes, digamos, vinculantes al proyecto. La gestión de los riesgos. Es muy importante que nosotros logremos planificar cómo vamos a identificar esos riesgos, cómo vamos a medirlos y cómo los vamos a analizar y finalmente cómo vamos a tener planificada una respuesta ante esos riesgos que se pueden presentar. Y obviamente, como yo les decía, tiene que haber como una planificación en la gestión de las adquisiciones, que eso no es nada diferente también al plan operativo del cual hablábamos, poder tener identificado y el flujo de caja, ambas cosas. Entonces, fíjese que este mapita que tenemos acá es muy importante porque va más allá incluso de la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico nos da las herramientas para que haya un hilo conductor en la medida que se va formulando el proyecto, pero adicional a eso, yo tengo que dejar planificados absolutamente todos los recursos que voy a utilizar durante la planificación y el desarrollo de mi proyecto. Es muy importante que nosotros logremos tener esa visual global o esa visión global alrededor de nuestro proyecto y logremos planificarlo todo de la mejor manera. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes del marco lógico? El fin, que ya sabemos cuál es el fin, serán los impactos que se van a lograr a través de los efectos, ¿no? Que finalmente son los que se convierten en ese impacto final. El propósito, pues será como ese objetivo general, entre comillas, ¿cierto? Que es precisamente el problema que vamos a resolver y por lo tanto será el resultado directo que el proyecto desea lograr. Los componentes serán los medios, los productos o los entregables que son necesarios para alcanzar ese propósito. Muchas gracias, Yanni. Un saludo muy especial también para ti.
Las actividades pues serán parte de esa estructura del desarrollo del trabajo, es decir, del EDT, que son esas acciones específicas que se van a desarrollar para llevar a cabo cada medio o cada componente. Los indicadores verificables pues no son los que van a permitir medir el cumplimiento de los objetivos y los resultados, los productos. Habrán unas fuentes de verificación, que son aquellas que nos van a permitir validar, revisar, verificar y validar que realmente las actividades se están llevando a cabo. Y finalmente vienen son los supuestos, que son esos factores externos que pueden llegar a influir en el éxito o en el fracaso de un proyecto, de unas actividades muy puntuales. Bien, entonces aquí tenemos un par de proyectos para mirar básicamente, digamos, la estructura básica de lo que es el marco lógico. Entonces, aquí hay un proyecto de reducción de la pobreza en Guatemala, cuyo fin es reducir la pobreza en comunidades rurales en un 30% en 5 años. Los medios de verificación, cuando estoy hablando de que voy a apoyar la reducción de la pobreza, pues la pobreza es un indicador que mide necesidades básicas insatisfechas y que ya tiene unas fuentes de verificación. Entonces yo voy a mirar los reportes oficiales sobre las tasas de pobreza en el Guatemala. Y los supuestos, pues es que hay una estabilidad política y económica. Si no hay estabilidad política y económica, es probable que en cambio de reducirse la pobreza se incremente. El propósito será incrementar el ingreso y acceso a los servicios básicos para las familias vulnerables. Esos medios de verificación serán encuestas socioeconómicas que me van a permitir validar que realmente hay un mayor acceso a esos servicios básicos y que hay un mayor ingreso por parte de esas familias que son vulnerables. Los supuestos, pues que hay colaboración de gobiernos locales y ONGs. Sí, digamos que el incremento del ingreso y el acceso a los servicios públicos depende también de otras variables que hacen parte de ese macroentorno. Dentro de los componentes, pues hay tres componentes específicos que plantea este proyecto, que es la formación de habilidades laborales, cuyos medios de verificación son los reportes de capacitación y el supuesto es que hay disponibilidad de capacitadores en la zona y recursos para llevar a cabo estas formaciones en habilidades laborales. El segundo es acceso a microcréditos para emprendedores y allí pues tendremos informes de los préstamos otorgados. Y los supuestos es que hay viabilidad financiera de las instituciones, tanto de las que prestan como de los emprendedores que acceden. Tercero, mejora en la infraestructura básica, es decir, todo el tema de suministro de servicios públicos, agua, electricidad, gas. Medios de verificación, pues reporte de los proyectos ejecutados y los supuestos apoyo financiero sostenido. ¿Cuáles serán las actividades que van a desarrollar? Primero, identificar necesidades específicas de la comunidad. Segundo, realizar talleres de formación en habilidades prácticas. Tercero, crear alianzas con instituciones financieras. Pero fíjense que aquí casi que por actividad están dejando, casi que por componente están dejando una actividad, ¿sí? Eh, entonces, finalmente aquí es importante definir muy bien que las actividades van por componente, no tan así como se está planteando acá, y es cada componente puede tener dos, tres actividades o una sola, está bien. Y los indicadores también van, ya sea o por componente o por actividades, dependiendo de cómo lo defina o lo estructure el sponsor. Entonces, para este caso, el indicador pues lo vinculan al propósito, que es el incremento del ingreso familiar en un 20% a los 2 años, y lo hacen mediante las encuestas socioeconómicas que se habían planteado. Bien, aquí hay otro proyecto que es un proyecto tecnológico. ¿Hasta ahí vamos? ¿O hay dudas? Bueno, muy bien, Alice, muy buena noche para ti. Muchas gracias a Luis Tabico y a Elizabeth por su retroalimentación. Bien, aquí hay otro proyecto que es un proyecto tecnológico. Entonces aquí dice el fin, mejorar la calidad y efectividad del sistema de salud en un 25%.
Fíjese, y es súper importante que el fin siempre va frente a impactos, son resultados de impactos, no tienen nada que ver con un objetivo general de un proyecto. ¿Sí? Entonces aquí es mejorar la calidad y efectividad del sistema de salud en un 25%. Lo hacen a través de medios de verificación, que son informes anuales del sistema de salud, y los supuestos es que las políticas públicas apoyan la transformación digital. El propósito, el incremento de la precisión del diagnóstico en un 30% mediante el uso de inteligencia artificial, medios de verificación, los reportes de efectividad clínica, y los supuestos, la aceptación del uso de la inteligencia artificial por parte de médicos y usuarios, ¿no? Que finalmente puede ser allí uno de los, como de los riesgos. Esos supuestos tienen que ver con aquellos riesgos que no podemos controlar, ¿no? Esos son los supuestos, aquellos riesgos que se pueden llegar a presentar que no están bajo mi control, sino que corresponden a múltiples variables del entorno. Entonces, componentes. Aquí habla el primero de una plataforma de inteligencia artificial operativa y funcional, donde el medio de verificación son informes de desarrollo tecnológico y los supuestos disponibilidad de expertos en inteligencia artificial y tecnología. ¿Qué otros medios de verificación se les ocurre aquí para la plataforma operativa y funcional? ¿Qué otros medios de verificación pudiéramos tener? Lo que haría cualquier interventor, él, chévere todo el tema del informe de desarrollo tecnológico, pero él entra a la plataforma de inteligencia artificial y hace generar un supuesto, ¿no? Es decir, vamos a suponer que yo soy un paciente y venga, revisamos la plataforma a ver cómo nos funciona. Bien, el segundo nos habla de capacitación del personal médico en el uso de la plataforma, los medios de verificación, listas de participantes en sesiones de formación. Exactamente, Álvaro, eso es, verificar con pruebas la plataforma. Y finalmente los supuestos, pues que hay colaboración del personal en salud para participar en las actividades de capacitación. Todos sabemos que las personas a veces pueden tener resistencia al cambio y esa resistencia al cambio, pues puede hacer que las personas decidan no asistir de una manera tan comprometida a los procesos de formación. Finalmente, el tercer componente nos habla de integración con registros médicos electrónicos. Y aquí, pues, el medio de verificación serán esos informes de interoperabilidad, interoperabilidad. Es decir, que funcionan las dos plataformas con los registros médicos electrónicos integradas junto con la inteligencia artificial. Y pues lo que asumimos acá es que va a haber compatibilidad de los sistemas de salud existentes, ¿sí? Que es como lo complejo. Bien, entonces allí habla de actividades igual, aquí nombra eh, casi que una actividad por componente, que no es lo ideal. Lo ideal es que vayan por lo menos unas 3 actividades por componente que nos ayuden a esclarecer el desarrollo. Bien, aquí nos habla de documentos técnicos y protocolos funcionales a la hora de desarrollar la plataforma y de un supuesto financiamiento para el desarrollo del sistema. Se supondría que aquí contamos con los recursos para eso. Esta matriz plantea como si los recursos pues fueran propios, ¿no? O los tuviera, digamos, la institución prestadora de los servicios de salud. El segundo, realizar pruebas piloto en hospitales seleccionados, nos habla de los reportes de esas pruebas piloto y finalmente nos habla de los supuestos que haya una participación de los hospitales para implementar el sistema o el modelo de prueba. De acuerdo, elaborar esos manuales. Eh, la última actividad que nos plantea acá es impartir talleres de capacitación. Nos habla de una evaluación del conocimiento post capacitaciones, es decir, como una verificación de la eficacia de esas formaciones. Y nos habla también de que lo supuesto es que hay tiempo suficiente para que el personal médico pueda asistir. Y finalmente, pues el indicador de resultado que va vinculado al propósito, porque fíjese que aquí nos habla de reducción de tiempo promedio de diagnóstico en un 20%. Aunque es un poco raro este indicador de resultado, porque aquí ya nos habla de un 30%
de una precisión, incrementar la precisión del diagnóstico en un 30%. No tendría lógico establecer un doble indicador. Es decir, sí lo plantearon quienes formularon el proyecto, pero la lógica es que debería haber un solo indicador que nos permita medir el ejercicio. Ahora depende, si mi proyecto es implementar esta plataforma de inteligencia artificial en varias instituciones prestadoras de salud, pues lo que yo haría sería entonces en ese caso medir cuántas instituciones finalmente terminaron participando de este proceso de implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Que sería también un ejercicio interesante a la hora de validar este proyecto tecnológico. Ah, bueno, aquí hay un tema del proyecto de reto clúster para la exportación del filete de tilapia. Eh, yo prefiero que entremos al Excel. Ah, bueno, yo les voy a compartir aquí un momento. Les voy a compartir aquí un momento. Aquí tenemos proyectos. Yo hoy les subí los proyectos. Estaba en el proyecto de cacao, de piscicultura y de calidad. Hoy les subí un proyecto de exportaciones de filete, el de ganadería y otro de plantas aromáticas. Entonces, en el de ganadería, le subí un modelo de implementación de un proyecto de ganadería con todo el tema de los forrajes para la alimentación del ganado, con la compra del ganado, con el montaje de unas plantas para el procesamiento de los subproductos, los costos y como si fuera un proyecto donde yo voy al sector privado y pido el dinero para devolverlo. Y tiene allí tasa interna de retorno y demás. Entonces es un proyecto muy completo que les voy a dejar allí. Quienes quieran revisarlo, les sugiero que aprovechen y revisen toda la información porque mañana es el último día de preguntas. Entonces mi sugerencia es que revisen esa información muy a detalle. Tenemos el de plantas aromáticas, que ahorita lo vamos a ver, es un proyecto que se presentó a la USAID. Entonces está todo el Excel donde se formuló el proyecto y una presentación en PowerPoint, que era lo que pedían para la evaluación. Y finalmente aquí en exportaciones, pues está un proyecto que se presentó en Colombia para la exportación del filete de tilapia. Entonces, quiero adentrarme en este proyecto inicialmente para que miremos al detalle la matriz de marco lógico como se plantea allí. Ya les dejo pues visto allí en dónde está la información para que logren acceder a ella. Yo voy a abrir la información acá para que lo podamos ver. Me interesa que logren ver un proyecto aprobado, cómo quedó formulado completamente y de acuerdo a la metodología que ellos pedían. Entonces creo que aquí están viendo el documento en Excel, ¿sí? En Word, perdón. ¿Me confirman si lo están viendo? Por favor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer todo el ejercicio para avanzar hoy, a ver si logramos terminar el diplomado hoy y lograr dejar allí, porque son solo 9 jornadas. Yo realmente no había caído muy en cuenta y más bien lo que hacemos es eh, dejar muy bien planteadas las herramientas el día de hoy completas, que finalmente hoy logramos cumplir con la temática que está planteada. Bueno, entonces lo primero es que esta ficha es un poco compleja. De las que he diligenciado, pues eh, son ¿qué? Las más complejas. Hay otras más sencillas, como la otra que les voy a mostrar con la USAID.
Bueno, entonces aquí está el nombre de la propuesta que habla de generar capacidades al clúster piscícola del departamento del Huila para lograr la sofisticación de productos y penetración o el ingreso a nuevos segmentos del mercado a través de la producción de filete de tilapia con valor agregado. El proponente era directamente una empresa del sector privado. El valor total del proyecto aproximadamente 1.500 millones. El objetivo general era el mismo nombre del proyecto. Cuatro objetivos específicos: establecida estrategias de penetración del mercado para filete de tilapia listo para preparar. Fíjese cómo queda en la terminación ad oído, que es el participio pasado. Incrementados niveles de diferenciación en el producto comercializado, implementadas prácticas de manufactura de control de calidad y empresariales estandarizadas y clúster fortalecido, finalmente. Ahí está el listado de las empresas usuarias finales, listado de otras empresas receptoras del conocimiento, están las fuentes de la financiación, un 67% el financiador y un 32% los usuarios, es decir, la contrapartida, 18 meses de duración del proyecto. Viene aquí una información del, de la empresa, del proponente. Viene luego la experiencia del proponente, sus empleados, datos financieros, la experiencia que habían tenido en proyectos. Y aquí empieza a describir el rol del proponente, cómo el proponente ha contribuido y espera contribuir en el desarrollo del clúster. Entonces ahí hay toda una descripción, ¿no? Que hay que sentarse y construir toda una argumentación, ¿sí? Porque finalmente los proyectos se venden. Bien, luego viene, bueno, ¿en qué proyectos habían participado previamente relacionados con el tema clúster, que pues, era parte de lo que nos habían pedido algunos de los participantes? Entonces ahí estaban los proyectos en los que habían participado. Empresas receptoras finales, entonces describir cada una de las capacidades de cada una de las empresas o de las instituciones, cuáles son de las empresas líderes cuáles son líderes en el clúster y por qué, explicarlo, el objetivo general y específicos de la propuesta. Entonces allí estaban los mismos que ya habíamos hablado, la descripción del clúster, entonces una ubicación geográfica con toda la descripción, los antecedentes, su historia, bueno, frente al tema clúster, ¿no? Entonces ahí está todo el tema del estudio que se hace, incluso hablando de cuándo inicia el ejercicio de la producción de tilapia. Fíjese que hablamos de 1957 en el Valle del Cauca y demás. Luego se habla de todo el tema con el Inderén en 1979 y ya se habla del 84 en Betania y luego perdón, en el municipio de Garzón, y luego como al final de la década de los 80 va llegando el tema a la represa de Yaguará, pues con su construcción y demás. Luego el estudio bueno, caracteriza el clúster, entonces se caracteriza el clúster, quiénes son los actores y demás. Entonces, fíjese que todo esto es análisis del contexto. Lo que pasa es que ellos le piden a usted cuál es el análisis del contexto que quieren, ¿sí? Para ellos poderse vincular al proceso. Pero todo esto es análisis del contexto. Y todo esto pues se logra a través de entrevistas, bueno, todas las herramientas que ya vimos. Y obviamente a través de lectura de fuentes pues, que están, digamos, en libros y en estudios de investigación y demás. Bueno, y finalmente con entrevistas y conocimiento del mercado a través del conocimiento del funcionamiento. Bueno, luego habla de que escriban cómo funciona el clúster en términos de análisis del negocio, del segmento, de la estructura. Entonces, bueno, ahí se estructura todo el ejercicio con lo que solicitan allí. Describa el proceso de desarrollo de la iniciativa de refuerzo a la competitividad. Bueno, entonces ahí describo todo el ejercicio. Por favor, no olvide compartir diseños y demás componentes de los proyectos culturales.
Proyectos deportivos no tengo, proyecto cultural voy a subirlo el que tengo, ¿sí? Y me comprometo a revisar para subir eso con gusto, Yanni. Bien, entonces, bueno, se escribe todo el proceso de la iniciativa de refuerzo a la competitividad con las opciones estratégicas, entonces se describen la justificación del proyecto. Aquí ya, cuál es la incorporación de conocimiento y la sofisticación del producto o servicio, es decir, todo el tema de innovación, los equipos estimados que se necesitan. Sí, aquí ya, para que ustedes sepan, cuando formulamos este proyecto, aquí ya había contacto con proveedores, ya teníamos estimado cuánto valían, teníamos presupuesto, propuestas técnicas de cuánto valían los equipos y demás. Bueno, la metodología de cómo se iba a incorporar todo el conocimiento. Eh, bien, digamos que este es todo el detalle para que ustedes vean todo lo que preguntaban en términos también de oportunidades del mercado y propuesta de validación comercial, cómo se iba a hacer todo el tema de validación comercial, estimar el aumento en las ventas planificado, la gestión y el fortalecimiento del clúster, cómo se iba a llevar a cabo. Bien, entonces ahí van todas las preguntas del análisis del contexto, luego cuál iba a ser el equipo del trabajo, ya está en los anexos, los entregables, fíjese que ahorita vamos para allá a revisar todo el tema de los entregables para verlo desde el documento. Bien, esa es la presentación de la propuesta técnica. Entonces hay propuestas que son robustas, dependiendo también de los recursos a los que se vaya a acceder. Vamos a abrir ahora esa matriz para que logremos ver como al detalle esa matriz de marco lógico. Bien, ¿me confirman si están viendo el Excel, por favor? Franklin, hay bastante información sobre el tema de cosecha de agua. Hoy hay muchísimas fuentes de información. Eh, Incluso he visto algunos proyectos ya formulados en la red. Proyectos de inversión agrícola, Álvaro, ahí están el proyecto de cacao, el mismo proyecto de ganadería donde está todo el tema de los cultivos, ahí está la información. Bien, entonces, aquí este proyecto de piscicultura inicia con el propósito. Obviamente aquí lo plantea desde la estrategia de clúster. Entonces aquí lo que nos dice es la estrategia identificada, filete fresco listo para preparar, consiste en acceder al mercado de Estados Unidos con un producto diferenciador de variadas recetas y presentación llamativa en cumplimiento con la normativa de la industria alimenticia. Yo creo que ahí es claro que es lo que se quiere, ¿sí? Se quiere llegar a acceder al mercado de los Estados Unidos con el filete de tilapia listo para preparar, junto cumpliendo con la normativa. El propósito, pues, generar las capacidades al clúster piscícola para lograr la sofisticación de productos y penetración de nuevos segmentos del mercado. Entonces, fíjense que aquí el indicador, ¿cuál sería el indicador para ver que sí quedaron las capacidades? ¿O qué otro? Porque aquí ya estamos viendo un indicador. Cantidad de filete listo para preparar exportado. Y hablamos de 12 toneladas, que es una pequeña cantidad, es una cantidad muy pequeña. Sí, incluso cuando los evaluadores nos fueron a revisar el proyecto, venga, ¿y por qué pone tan poquita cantidad?
Nosotros vamos a demostrar es que se lograron las capacidades, no que logramos vender toneladas y toneladas, sino que logramos ingresar al mercado. Ya eso es conclusión, después de lograr el desarrollo del proyecto. Entonces, por eso la meta eran solo 12 toneladas de exportaciones. Fíjese que aquí es muy concreto porque es un indicador de resultado, ¿sí? Y, aunque hablábamos de generar capacidades para diseñar productos y para ingresar a nuevos mercados. Bien. Entonces, mes de inicio 1, mes final 18. Es decir, como era el resultado, lo dejamos hasta lo último, hasta el final del proyecto. Entregables. Fíjese que aquí dejamos varios entregables más por presión del mismo financiador del sponsor que por gusto propio. Porque aquí nos hablan de que teníamos que llegar a presentar ante la Comisión Regional de Competitividad el inicio y el final del proyecto y presentar informes de gestión trimestrales. Eso no es que no, pero realmente el entregable aquí, el medio de verificación, como medio de verificación era la facturación, ¿sí? De ventas de producto listo para preparar, ¿sí? Es lo que yo les digo, ahí es como lograr un balance eh, para presentar y garantizar, digamos, que se cumplen con las especificaciones del sponsor. Entonces, aquí están las cuatro objetivos específicos que ya habíamos hablado. El primero que tiene que ver con estrategias de penetración del mercado. Entonces, aquí cómo lo hicimos, como estábamos hablando de ingreso a nuevos mercados, pues entonces, mercado internacional al que se llega, meta uno, ¿sí? ¿Y cómo lo definimos? Como era establecer estrategias, ¿sí? De penetración. Entonces, lo dejamos con el desarrollo del objetivo específico, que era entre el mes 1 y el mes 5. ¿Sí? Ahora, los entregables, registro contable de las exportaciones, facturas, no era el mejor entregable en su momento, porque era el informe finalmente. Sí, facturas de venta de filete, listo. Aquí ese no debía ser porque ahí no íbamos a alegrar todavía exportaciones, aquí simplemente estábamos dejando establecidas las estrategias, pero todavía no iba a haber un proyecto, un producto desarrollado. ¿Sí? Bien. Incrementados niveles de diferenciación en el producto comercializado. Entonces, ¿cuál era el indicador? Incremento en márgenes por generación de valor agregado. Es decir, porque finalmente aquí lo que se quería, ya el Huila venía exportando filete fresco de tilapia, pero lo que se quería demostrar era que se lograba comercializar producto con valor agregado. Entonces, por eso cuando hablamos aquí de incrementar niveles de diferenciación, pues era en términos de rentabilidad, ¿sí? Entonces, un 10% de incremento en la rentabilidad, es decir, que se podía vender por encima o podía haber un mayor margen. Entonces, era lo que se iba a demostrar con ese ejercicio y se hablaba al final del mes 12, aunque repito, el ejercicio ha debido quedar, lo que pasa es que no se podía dejar todo al mes 18, ¿no? Al final del proyecto. Pero ahí tampoco íbamos a ver exportado producto, porque apenas estábamos diseñando el producto, ahí apenas era un ejercicio de diseño. Aquí sí, ya el mes 18 íbamos a tener implementada la planta, eh, bueno, implementada la planta y además con una implementación de buenas prácticas de manufactura, de control de calidad y buenas prácticas empresariales. Entonces aquí nos dejaron dos indicadores. Número de plantas certificadas en BPM y HACCP y dos, manual de procesos implementado, que finalmente era lo que necesitábamos nosotros, que la planta que había pudiera quedar certificada HACCP para exportar. Entonces ahí se habla de una planta certificada y dos manuales de procesos. Bien, al mes 18. Entonces ahí estaban para los entregables estaban los certificados de la certificación y el manual. ¿Sí? Entonces aquí estaba el certificado emitido por el INVIMA en buenas prácticas de manufactura y HACCP. Bien. Y finalmente, para el fortalecimiento del clúster, el indicador era un certificado bronce, donde la meta era uno, tras haberse presentado a la certificación emitida por el ESCA. Y aquí hay algo para quienes están interesados en el tema clúster. El tema clúster es un concepto que busca hablar del agrupamiento de las empresas eh, que buscan el desarrollo de una misma estrategia frente a la misma cadena productiva.
pero que son empresas que están relacionadas con diferentes sectores económicos. Ejemplo, entonces yo puedo estar dentro del clúster piscícola, pero, perdón, dentro del sector económico piscícola, pero dentro del clúster están los que hacen bolsas, los que hacen icopores, los que transportan producto, los que hacen hielo, eh, es decir, los que hacen el jabón, desinfectantes, los que hacen las máquinas, todos esos hacen parte del clúster, ¿sí? Aunque finalmente y todos están desarrollando una estrategia en conjunto para lograr llegar con ese producto de exportación allá al mercado de los Estados Unidos. Eso es, digamos, lo que se denomina como una iniciativa de refuerzo de la competitividad y es lo que plantea Michael Porter. Sin embargo, cuando Michael Porter habla del establecimiento de esos clústeres o de la estructuración de esos clústeres, él no establece un sistema de medición o de verificación para el funcionamiento de los clústeres. Ese sistema de verificación de los clústeres lo establece la Secretaría Económica de los clústeres ubicada en Europa. Ellos sí establecen un sistema de auditoría para validar brechas frente al fortalecimiento de un clúster. Por eso hablamos de una certificación bronce del clúster, porque ellos sí establecen esos criterios y es ante la Secretaría Económica de Análisis de Clúster. Bien, entonces ahora fíjese cómo llevamos ahora la matriz de marco lógico ya a las actividades, también con indicadores, eh, casi que por actividad, eh, casi que por indicador, meta y línea base habían entregables. Así la actividad fuera una sola, si habían dos indicadores, nos lo hacían colocar y teníamos que cumplirlo. Entonces aquí fue incluso, nos tocó ir para preparar el proyecto y negociar muchos de los indicadores, porque siempre era un tema complejo, porque iban a dar 1.000 millones. Aquí los proyectos para que den 1.000 millones es muy complejo. Hoy por hoy no dan proyectos desde Colombia Productiva o Impulsa por 1.000 millones. Bien, entonces aquí nos habla de un indicador que era el incremento de las exportaciones de los socios del proyecto y estábamos hablando del incremento de las exportaciones eh, de que la línea base eran 400 toneladas, llegar a 600. Es decir, lograr llegar con el mismo producto del filete que se tenía ahorita fresco, no listo para preparar, pero sí fresco, pero llegando a nuevos canales, es decir, incrementar esas exportaciones vendidas. Entonces se hablaba desde el mes 6 hasta el mes 18 y ahí sí, los entregables registros contables relacionados con facturas de venta. Aquí entre los indicadores pues iban los resultados, entonces un plan de marketing. Entonces aquí habla de un documento de plan de marketing, un documento de transferencia metodológica de cómo se hace el estudio de mercados, un registro de participación en ferias, propuestas comerciales, registro de envío de prototipos, registro de retroalimentación del cliente. Fíjense que ahí es donde yo le digo, demasiados entregables, demasiados. Descripción de los entregables. Entonces, plan de mercadeo con estrategias de penetración de mercado. ¿Sí? Esa era la descripción. Sin embargo, aquí nos hicieron colocar bastantes entregables y pues eso a la hora del cumplimiento no es tan fácil. Luego venía la segunda actividad acá, dentro de ese objetivo específico, la segunda actividad, que era realizar diseño de marca y diseño comercial del empaque eh, para el filete de tilapia listo para preparar. Entonces, una marca diseñada, fíjese que es el indicador, donde la línea base era 0 y el resultado esperado 1, entre el mes 3 y el mes 5, es decir, desde que inicia la actividad hasta que finaliza. Entonces, diseño de marca documentado y un documento de transferencia metodológica. Documento que establece la marca y su manejo adecuado. Y el documento de transferencia metodológica establece la metodología para llevar a cabo el plan de marketing referente a la marca, ¿no? Luego viene el número de empaques de productos diseñados de filete listo para preparar, que nos habla de 3 empaques entre el mes 3 y el mes 5. Diseño de empaques documentado muestra el empaque a ser utilizado.
y un documento de transferencia metodológica. Establece características comerciales del empaque. Allí, ¿por qué nos hablaban siempre de documento de transferencia metodológica? Porque era un tema de generación de capacidades para el clúster. Entonces, por eso todo el tema tenía que tener documentos de transferencia metodológica de cómo se hacía la actividad. Bien, aquí viene el objetivo específico número 2, que era todo el tema de diferenciación del proyecto. Entonces, es decir, todo lo que tiene que ver con innovación. Hasta ahí vamos, ¿tienen alguna duda? Bien, vamos a continuar. Entonces nos dice acá, desarrollar el producto filete de tilapia listo para preparar. Diseño de producto y diseño del empaque por producto. Aquí era el diseño que tenía que ver para el diseño técnico, ¿no? Para garantizar la calidad del producto. La otra era el diseño, pero más en términos de marca, ¿sí? Bien, entonces aquí el indicador número de productos desarrollados a través de un establecimiento de las recetas de preparación, tres productos o recetas entre el mes 3 y el mes 5. Recetas, características técnicas del empaque, validación del producto, apropiación del conocimiento. Bien, y el empaque debe garantizar la vida útil del producto, las recetas, ficha técnica del empaque, registros de formación del equipo ejecutor, protocolos de transferencia para el diseño de producto y su validación, y registros de transferencia a los receptores del conocimiento. Bien, viene aquí la segunda actividad del segundo objetivo específico, que era realizar la compra, montaje e implementación de la maquinaria y equipos para el procesamiento del filete listo para preparar. Entonces, aquí el indicador era muy claro, número de líneas de producción implementadas. ¿Cuántas? Una línea entre el mes 3 y el mes 5. Facturas de compra de los equipos y fotografía de la maquinaria adquirida, informes de producción, apropiación del conocimiento. Entonces aquí estaba todo el tema de los equipos requeridos para el filete de tilapia listo para preparar, los protocolos de transferencia para el diseño de las líneas de proceso y el registro de transferencia a los receptores del conocimiento, que todo eso lo tenían que hacer pues los proveedores de cada una de los componentes. Bueno, viene aquí la asistencia técnica y capacitación para implementar y certificar la planta de proceso de filete de tilapia listo para preparar en buenas prácticas de manufactura, donde digamos que esa era la primera actividad y teníamos allí como dos ítems. El primero, o el primer indicador, el número de procesos de buenas prácticas de manufactura y HACCP implementados, que eran el 100% de los procesos y una planta certificada. Digamos que allí con esos dos ítems, uno tenía que ver con implementación y el otro con certificación. Entonces aquí estaban como entregables los manuales, formatos y registros y el certificado de buenas prácticas de manufactura y gasa. Bien, aquí venía la segunda, era la asesoría para implementar procesos de buen gobierno corporativo, productivos y de logística. Entonces, en buen gobierno corporativo, pues, era cuántos procesos de gobierno corporativo implementados, 100% de los procesos, con documentos de realización, documentos que garanticen la sostenibilidad de la alianza estratégica y el gobierno corporativo del clúster. Luego, implementar procesos de control administrativo de rendimientos de producto, formatos de control de procesos, etcétera, etcétera, e implementar procesos de control administrativo de productividad. Bien. Entonces allí estaban, digamos, como los dos temas. Viene ahora el último que tenía que ver con fortalecimiento del clúster. Aquí fíjese que cada uno no tiene más de tres actividades, dos, tres, y el último que tiene cuatro. Y eso que este es un proyecto grande, ¿sí? De 1.500 millones, pues, en teoría grande. Pero así fuera uno de 20.000, igualitico funcionaría, no más. Entonces, certificación bronce del clúster, aquí está una certificación lograda con cero certificaciones a la fecha entre el mes 2 y el mes 5. Plan de acción por grupo de indicadores, entonces un plan de acción entre el mes 4 y el mes 5. Viaje de inmersión a un modelo exitoso entre solo el mes 7.
que ya era parte del diseño de autosostenibilidad del clúster. Y un modelo de autosostenibilidad entre el mes 8 y el mes 9. Luego viene la priorización e implementación de las acciones presentadas en el diagnóstico de la certificación bronce. Entonces aquí se realizaba la priorización con un documento de acciones priorizadas de cero existentes entre el mes 8 y el mes 9. Y también aquí la implementación de esas acciones, ¿no? Con el 100% de acciones implementadas contra un 0% de acciones a la fecha. Y eso entre el mes 9 y el mes 18, es decir, hasta finalizar el proyecto. Finalmente venía la articulación de las capacidades de los actores del clúster, entonces un mapeo allí del nivel de capacidades por cada actor entre el mes 9 y el mes 10, y finalmente unos talleres de transferencia de capacidades entre los actores del clúster, entre el mes 12 y el mes 18, ¿sí? Entonces allí había como esa transferencia de capacidades entre uno y otro, el registro de los talleres y evidencia del desarrollo de esos talleres. ¿Tienen dudas de esta matriz, compañeros? Ok, Elizabeth, muy bien. Entonces, ahora vamos a parar acá y nos vamos a ir a ver cronograma y presupuesto en la teoría y luego nos vamos a verlo en los ejercicios. Bueno, aquí están las actividades, lo mismo que vimos ahorita, y aquí están las actividades, cada una de las actividades. Aquí está, bueno, lo de las fuentes de verificación y demás. Bueno, los indicadores, miremos lo de los indicadores y luego nos vamos, que ya vimos como en la práctica cómo funcionaban y ya nos veamos desde acá la teoría. Entonces, los indicadores de gestión corresponde a un conjunto organizado eh, de mediciones. ¿Qué es medir? Eso es lo primero que quiero que hablemos porque es importante a la hora de establecer un indicador. ¿Qué es medir? ¿Quién me dice qué es medir? Medir, bueno, sí es cuantificar. ¿Y qué debo hacer para cuantificar? Yo para cuantificar, pues debo comparar contra un patrón, ¿cierto? Eso es lo que es medir y cuantificar. Para yo lograr cuantificar, tengo que lograr comparar contra un patrón. Entonces, ejemplo, en este caso, mi patrón tiene que ver con la meta que estoy estableciendo. Entonces, si yo establezco una meta, pues es la que me va a permitir. Claro, Guillermo, porque yo tengo la meta y tengo la línea base, ¿no? Eso es como las dos, sobre todo cuando estamos hablando, hay indicadores de eficacia y de eficiencia, ¿sí? Un indicador de eficiencia es como el indicador que hablamos de productividad, cuando hablábamos de los recursos que se necesitaban para la elaboración de una cantidad específica de productos. Cuando hablamos de un indicador de eficacia es que yo digo, voy a hacer 10 capacitaciones y 10 capacitaciones tengo que hacer. Voy a hacer un estudio de mercado, pues un estudio de mercado tengo que tener, ¿sí? Que suena muy lógico el uno y uno, pero que finalmente, pues contar con el estudio de mercado a veces no es tan fácil, que era lo que hablábamos ahora cuando veíamos el cuadro inicial de hablar de las especificaciones. Cuando nosotros hablamos de estudio de mercado, en Colombia entendemos una cosa, en Estados Unidos entendemos otra. Entonces es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacer proyectos que van relacionados con el mercado internacional y que vamos a poder tener posibles eh, oferentes del conocimiento de otros países, pues tenemos que convalidar esos conceptos, ¿no? Bien, entonces lo que hacen estos elementos de medición es que nos permiten finalmente identificar
los resultados y los avances de un proyecto con base en la estructura de marco lógico que hemos establecido. Entonces, ¿qué debemos establecer? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuándo y con qué frecuencia? ¿Y con qué información fuente? Entonces, ¿de dónde va a salir la información? Eso es súper importante. ¿Sí? Allí ya tuvimos la oportunidad de ver de dónde iban a salir la información, entre qué meses y meses íbamos a medir, cómo lo íbamos a medir y qué íbamos a medir. De acuerdo, Elizabeth, es evaluar el progreso y el rendimiento del proyecto. Entonces hay distintos tipos de indicadores. Defino de impacto que miden los cambios a largo plazo o contribuciones al desarrollo, por ejemplo, reducción al índice de pobreza en un 5% en la región. Indicadores de propósito, que lo que van a hacer es medir los resultados propios del proyecto. Aumento en un 20% de la cobertura del servicio de energía eléctrica en comunidades rurales. Un ejemplo, no 20% una locura. Indicadores de componentes, los bienes o servicios que el proyecto entrega. Entonces, instalación de 500 postes de alumbrado eléctrico, muy puntual. E indicadores de actividades. Entonces, aquí lo que vamos a medir es realización de 10 capacitaciones técnicas a operarios, vea, como muy claro el tema, ¿no? Bien. Eh, ¿Cómo se establecen los indicadores? ¿Cuál es el proceso para establecer los indicadores? Primero, definir claramente el objetivo o el resultado del proyecto, que para el caso será mejorar la calidad de vida mediante el acceso a la energía eléctrica. Esos indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales o con plazo. Es decir, deben ir alineados con los objetivos, que era el mismo SMART del cual hablábamos en algún momento. Y por eso allí se debe establecer la fórmula o el método de cálculo, ¿cierto? Es decir, si es un porcentaje o es un número absoluto o es un índice, ¿sí? Que debo medir para lograr identificar allí lo que voy a medir. Bien, y para eso pues defino la línea base y la meta, que era lo que hablábamos. ¿Dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar? Y establecemos las fuentes de verificación. Ah, no estoy proyectando, ve tan raro, aquí parece que sí. Seguro no estoy proyectando, voy a parar entonces la presentación y voy a volver a presentar. Ya puedes validar, ya ahí volví a compartir. Si quieren revisar, porque sí estaba compartiendo, pero lo paré, Elizabeth. Es importante que busques, así se vea pequeñito, le haces doble clic para que se vea más grande. ¿Cómo medimos la calidad de vida y cómo se relaciona al proyecto? Lo que pasa es que, Lucía, la calidad de vida tiene que ver con un indicador que tiene que ver con los índices básicos de las personas. Entonces, para medir la calidad de vida hay indicadores de la calidad de vida, ¿sí? O de satisfacción de necesidades satisfechas, ¿sí? Cuando yo mejoro la necesidad cuando mejoro los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, necesariamente estoy mejorando la calidad de vida, ¿sí? Entonces, por eso allí logro tener un indicador de esas características. Aquí en Colombia lo buscamos, por ejemplo, en el DNP o en el DANE, ¿sí? Que tenemos ese tipo de indicadores, ¿sí? Bien. eh, si no lo encuentro mediante información secundaria, pues tendré que establecer información primaria, pero normalmente esos indicadores de impacto se cruzan contra los resultados, digamos, de indicadores sectoriales o nacionales. Bien, sigamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la matriz, índice de desarrollo humano, que ese es un indicador de calidad de vida. Entonces aquí está el DANE o está un informe del PNUD. El índice está entre 0 y 1. Entonces la base sería 0,65, que es lo que está actualmente. Y lo que vamos a llegar es al 0,7. ¿Sí? Ah, entiendo, Lucía, el tema de que las estadísticas, sí.
Hay veces que las estadísticas no son muy buenas, no son muy buenas, pero eventualmente entidades como el PNUD, y yo no sé si siempre subimos, creo que no subí la matriz todavía de Guatemala de las fuentes de información. Déjame, la construyo y te la subo a la plataforma para que logres verla. Si quieres, escribe mi número, lo guardas y miramos el tema para lograr que logres acceder a la información. Bien, ahí te lo dejo en todo caso el número en Colombia. Aquí estaría el indicador de propósito, cobertura de energía eléctrica en zona rural, línea de base 60. Si la meta que tenemos es del 20, pues vamos a llegar al 80 finalmente. Y vamos a tener o la empresa de energía o el DANE, este tema de cobertura de energía. La frecuencia semestral lo plantean acá. Sin embargo, pues yo lo plantearía al final del proyecto, ¿no? Componente, número de viviendas. Claro que no quiere decir que yo no lo pueda ir midiendo semestralmente hasta que lo alcance, ¿no? Bien, el componente, número de viviendas conectadas al servicio eléctrico, número absoluto en este momento hay 5.000, la meta es llegar a 8.000, entonces allí tendré los registros de conexión y el seguimiento lo plantean de manera trimestral. Bien, con gusto, Lucía. Entonces viene luego por actividad, nos habla de las capacitaciones técnicas realizadas, número de eventos, línea de base cero, pues porque no hemos realizado ninguna capacitación, sino que se va a adelantar durante el proceso para finalmente llegar allí a unos reportes de capacitación de manera mensual. Sí, será nuestra fuente de verificación. Bien, entonces vamos a entrar a estimar la duración de las actividades. Y allí es súper importante entrar en sintonía con quienes van a ejecutar las actividades. Usted no puede decir cuánto va a durar una actividad, sino realmente el que la va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de periodos de trabajo necesarios para finalizar actividades, si mis periodos de trabajo son meses, pues serán meses. Si son trimestres o semestres, bueno, como corresponda. Eh, pero finalmente digamos que estimar esa duración de las actividades es muy importante para lograr hacer un cronograma, porque allí tendré que identificar también, pues digamos que yo puedo utilizar herramientas como el CPM y el PER, pero mi sugerencia es que lo hagamos de la manera más sencilla, puede ser en un Excel, donde yo simplemente identifico cuáles actividades tienen que ser predecesoras a las siguientes. Es decir, yo no puedo hacer el diseño de una planta de proceso sin haber hecho la investigación de mercado, porque eventualmente la investigación de mercado me dice algunas especificaciones de producto que yo debo requerir para la compra de los equipos y finalmente no lo puedo hacer hasta no tener el resultado de un estudio de mercado. Entonces es muy importante, digamos, como lograr tener esos resultados allí para poder identificar cuáles son las entradas que requiero para la siguiente actividad. Entonces me ayuda muy bien con ese ejercicio de planificar predecesoras y sucesoras, ¿no? Predecesora es la que debo terminar antes de arrancar la siguiente y sucesora es la que debo iniciar después de haber terminado la anterior. Entonces, de acuerdo a eso, pues analizo la secuencia de las actividades, cuál debe ir primero y cuál después. Identifico también, como les digo, cuál es predecesora y cuál es sucesora y también cuáles son las holguras que tengo, que es el nombre técnico. Las holguras es eh, cuánto tiempo yo tengo entre terminar la primera actividad y arrancar la segunda, o si definitivamente no tengo tiempos de holguras, que es muy importante dejar esos tiempos de holguras allí entre los proyectos. Una vez es en el afán de arrancar los procesos, no de holguras, pero es muy importante dejar holguras en los procesos para poder avanzar de muy buena manera y lograr tener allí, digamos, como esos, ustedes lo decían, como esos imprevistos que se pueden llegar a presentar. Bien, entonces, pues así establezco el cronograma. Aquí está, digamos, como las fechas iniciales y finales, es lo que uno normalmente establece para lograr esos cronogramas. Y hago la planificación de la gestión de los costos, ¿sí? Que es también estimar cuánto me cuesta cada actividad, ¿sí? Denme un segundo, por favor.
Bien, entonces, aquí qué hago también, planifico las políticas, los procedimientos y los criterios para implementar también esos costos o esas compras, esa adquisición de equipos, por ejemplo. Entonces, debo tener muy claro, por ejemplo, que si voy a comprar un equipo, pues debo también pedirle pólizas, ¿sí? O debo tener por lo menos la validación o la visita de campo de una o dos plantas de procesamiento implementadas por el proveedor, qué sé yo. Entonces allí es muy importante para lograr hacer esos controles porque fácilmente aquí hay una gran inversión de recursos y pues puede prestarse para complicaciones, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice aquí Manuel Chacón, es importante estimar los tiempos entre procesos, ya que están sujetos a evaluaciones internas que permitan el grado de éxito por actividad y además la calidad. Y eso a las pausas para el siguiente proceso. Sí, de acuerdo, Manuel, eso es súper importante y a veces en la planificación no se tiene tan en cuenta. Súper importante que logremos no olvidarnos de este ejercicio. Lo mismo en los costos, también dejar como esas holguras que son importantes allí a la hora de ejecutar los proyectos. Bien, lo que yo hago para estimar esos costos, como les digo, es pues cotizar. Me siento con los posibles proveedores, les comparto toda la información del contexto, toda la información del proyecto, valido las actividades que se tienen planificadas, las ajusto con ellos, trato de dejarlas lo más globales posible, pero también con el mayor número de especificaciones acordadas, así sea entre nosotros y no con el sponsor, pero sí tener claridad porque después el sponsor me puede pedir otras cosas que no están alineadas a lo que se vinculó inicialmente dentro del proyecto. Entonces es muy importante lograr dejar como esas estimaciones todas muy claras desde el principio, para luego sí llegar y sumar esos costos estimados por actividad y lograr determinar un presupuesto final, ¿sí? Lograr definir, digamos, cuál es el valor final que va a tener tanto cada componente como finalmente el presupuesto del proyecto. Entonces aquí hay un ejemplo del proyecto, pero ya nos vamos para el presupuesto para verlo de manera detallada. Luego vamos a mirarlo de los riesgos. Entonces vamos a parar acá este tema y les voy a compartir el Excel que tiene que ver con el presupuesto. Denme un segundo, reviso el documento, por favor. Entonces aquí vienen unas matrices un poco complejas, por llamarlo de alguna forma, porque nos toca no solo plantear el valor unitario y el valor total, sino colocar de dónde va a salir la plata también, ¿no? Digamos, la fuente de financiación y si es en especie o es en efectivo. Entonces, vamos a ver por acá. Inicialmente, plan de mercado. El plan de mercados nos costó 120 millones de pesos.
y los colocaba el financiador que era Impulsa Colombia. Unos honorarios para el desarrollo del material de difusión y publicidad, eso lo colocaba acá la entidad proponente. Luego una validación comercial que tenía que ver con actividades de validación comercial, participación en ferias y demás. Entonces allí habían dos ferias, cada una de 15 millones, eran 30 millones. Esa plata la colocaba Impulsa. Luego viene un tema de validación de capacidades organizacionales al respecto del plan de marketing establecido, que era un ejercicio interno. Entonces aquí había un valor de contrapartida también por el proponente para validar que pues, esas capacidades internas si estaban o no estaban. Luego aquí estaba el diseño de la marca y el diseño comercial del empaque. Mm, que costaba 135 millones de pesos para un total de 299 millones de pesos. 300 millones valía este componente. ¿Mm? 15 millones por la entidad proponente, 284 por el sponsor. Luego aquí venía el componente 2 o el objetivo 2 que era todo el tema de diseño de producto. Entonces, habla inicialmente de desarrollar el producto y de validar unas capacidades organizacionales para lograr esas especificaciones. Entonces, primero, verían los honorarios por consultoría especializada, 75 millones de pesos cotizaron ese tema, los ponía la entidad, la validación organizacional, 7 millones, colocaba la empresa, luego realizar la compra o alquiler de la maquinaria, entonces en este caso era compra, que costaba 400 millones, 300 millones la entidad financiadora y 100 millones la entidad la entidad, ahí no era proponente, sino las empresas receptoras del conocimiento, es decir, las otras empresas en las que se presentaron en el listado inicial. Luego venían unos honorarios por consultoría y asistencia técnica especializada en todo el tema de la compra, eh, que valía 66 millones de pesos. eh, Todo lo que tenía que ver ya con la instalación y el montaje de la línea física y unas adecuaciones físicas. Perdón, esta consultoría, si no estoy mal, tenía que ver, era con, no, sí, era con el montaje de la línea. Y finalmente, bueno, está lo de las adecuaciones físicas. Luego venía el componente 3 que era el tema de certificaciones. ¿Sí? Entonces, la asesoría y capacitación, la consultoría, eso haría eh, 22 millones 700 aproximadamente, y todo lo colocaba Impulsa. Las certificaciones y registros 10 millones 600 también lo colocaba Impulsa. La asesoría para la implementación de los procesos en gobierno corporativo también lo colocaba Impulsa. Luego venía el objetivo 4 que era ya lo del fortalecimiento del clúster. Entonces, la certificación del clúster, que costaba 39 millones de pesos. El diseño del modelo de autosostenibilidad del clúster, que costaba 8 millones de pesos. La priorización de las acciones implementadas, que costaba 8 millones de pesos. Y finalmente la articulación de las capacidades de los actores del clúster, que valía 47 millones de pesos, también colocadas por Impulsa. Aquí venía entonces ya unos componentes de la administración del proyecto, que es bastante lo que ustedes han preguntado y que quisiera que miráramos aquí con más detalle. Pues Lucía,
En su momento nos tocaba con la tasa de cambio que estuviera vigente, que ese era otro problema. Nosotros no podíamos manejar el presupuesto en dólares, sino que tenía que ser en efectivo. Entonces, pues pues, se presentó perdón, en pesos, y en su momento, pues, negociar con el proveedor para que aceptara ese valor en pesos, ¿no? Finalmente, porque no había forma de acomodarnos al dólar y sí habían cambios en esa época. Bien, entonces aquí habían unas instalaciones, que eso lo colocaba el proponente, el director del proyecto, que se ganaba aquí una plata y lo colocaba en Pulsa, el IVA, el IVA hay que pagarlo, aquí está, una plata el proponente y otra parte los beneficiarios del proyecto, los gastos de legalización, que se calcularon en el 0,8% por el monto del proyecto. Y aquí estaban quiénes eran los financiadores de ese recurso. Otros gastos de impuestos, retenciones a consultores internacionales. Entonces aquí era el mismo rubro, pero finalmente era un valor diferente, por eso se dejaron aparte. Uno el IVA y el otro la retención. Entonces aquí estaba también cuánto valía y cuánto se debía colocar. Mm, Finalmente un 4 por mil que piden acá es un impuesto a las transacciones financieras por el movimiento del dinero que se estimó en ese valor, pues digamos, calculando el valor total del proyecto y estableciendo el valor que nos iba a costar, que se estableció un poco por encima, ¿no? En un 6 por mil, no 4 por mil, sino 6 por mil, finalmente allí para cubrir también como un porcentaje de movimientos financieros. Entonces aquí estaba el valor total del proyecto, cuánto colocaba el financiador, cuánto el proponente, cuánto los otros oferentes del conocimiento. Bueno, aquí por rubros, lo que hacían era traerlo por rubros y por fuente de financiación, la misma información de allá. Y finalmente aquí estaba el cronograma, cómo estaba planteado el cronograma en tiempo. Entonces, aquí es donde yo les digo qué se requiere para iniciar con la siguiente actividad. Entonces, esta será sucesora y esta será precedente, la una de la otra. Sí, exacto, José Manuel Caicedo. Ese 2 por mil era para gastos bancarios y demás. Totalmente de acuerdo. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta ahora que José Manuel hace el comentario. Ahí están los costos básicos desde el punto de vista de impuestos y demás. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí no había valor de administración del proyecto ni nada. Todo lo contrario, estaban las contrapartidas. Entonces, pues inicialmente se planteaba la duración, ¿no? Esto estaba 3 meses, este 3 meses, pero fíjese que aquí no hay tiempos de holgura entre una y otra, ¿no? Todo lo contrario, estaba bien apretado de cómo se tenían que iniciar y terminar las actividades para ir arrancando las unas y otras, ¿sí? Entonces no habían muchos tiempos por lo que eran los 18 meses. Entonces los tiempos estaban muy, muy ajustados para lograr desarrollar ese proceso. Bien, hasta ahí vamos, ¿es claro el ejercicio? Quisiera saber si hasta ahí tenemos preguntas. Bien,
Vamos a venirnos acá entonces para mirar todo el tema de la gestión del riesgo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, finalmente los riesgos tienen que ver con usted lograr identificar en dónde puede tener inconvenientes con el proyecto. Sí, entonces lo podemos hacer a nivel general o lo podemos hacer por actividad. ¿Sí? Depende, digamos, del nivel de precisión que se quiera, pero yo casi que haría un plan de gestión de riesgos que es vital dentro del proceso, porque solo de esa forma es que usted logra, primero planificándolo y planificándolo es diciendo en qué matriz lo va a medir, cómo lo va a medir, cuáles van a ser los criterios, etcétera, etcétera, y luego se haciendo un ejercicio de identificación de riesgos, porque cuando usted identifica riesgos, es que entra finalmente a tomar acciones para mitigar los riesgos. Si no los identifica, pues muy probablemente hay cosas que se le van a quedar fuera incluso de su radar. Si usted no lo tiene en el radar, pues muy difícilmente va a lograr controlar. Y unas herramientas que son importantes para que ustedes tengan en cuenta en torno a lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos. Eh, entonces hay una mesa de ayuda que es bien interesante. Yo entré y digamos que hay bastante información al respecto de cómo se deben formular los proyectos. Frente a la articulación con la MGA en Colombia, que es la metodología general ajustada, que es una plataforma, pues aquí hay una información de cómo se debe realizar ese ejercicio. Y finalmente hay una capacitación en YouTube para el MGA con el DNP, que les dejo allí para que de pronto tengan ustedes la oportunidad de revisarlo también. Bien, en el costo del proyecto también se debe poner el costo de los imprevistos. Dora, directamente lo debemos colocar dentro del proyecto. Mi sugerencia es que lo coloquemos dentro del proyecto para que logremos, o sea, dentro del proyecto yo me refiero a que si vamos a contratar, por ejemplo, el montaje eh, de una planta, qué sé yo, digamos que ¿para el qué? Para el montaje de una línea de proceso de filete listo para preparar y me dicen que vale 1.000.000.000. Hombre, déjale 1.100, 1.200, qué sé yo, porque eventualmente pueden haber cambios en el ejercicio y esos pues serán los imprevistos que usted tiene que tener allí establecidos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso termina afectándole las partidas y las contrapartidas, ¿sí? Porque si se deja de poner esa plata, después decir que usted va a utilizar esa plata para otra cosa, a veces es muy complejo, ¿sí? Entonces, a veces no es tan fácil porque no se lo deja mover entre rubros, ese dinero, sino que tiene que ser en el mismo rubro. Entonces, si usted no tiene más compra de maquinaria, eso se le puede complicar y puede terminar perdiendo la plata. Pero finalmente es el camino que hay que tomar. Entonces, ni muchos imprevistos ni pocos, un balance. Vamos a ver ahora este formato de solicitud. Eh, este es un proyecto que se le presenta a la USAID. Milena, no es que no se pueda hacer la solicitud de traslado, lo que pasa es que depende del sponsor si lo permite o no, ¿sí? Hay unos que lo permiten y hay otros que no lo permiten, le dicen, no, 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 usted no me puede mover plata, que iba a gastar en equipos, no me la puede mover para capacitación o viceversa, porque simplemente dentro de los términos de referencia establecen que mínimo el 30% del proyecto tiene que gastarse en equipos, por decir algo. Entonces, si usted no se lo gasta, pues estaría incumpliendo con los términos de referencia. Entonces, pues por eso es que eventualmente no lo permiten. Pero si lo permiten los términos de referencia, pues fabuloso. Ustedes ven el Excel en su pantalla.
Ok. Bien, entonces vamos a ver este proyecto. La duda que tengan, pues no duden en irme escribiendo. Entonces, aquí era el beneficiario, arrancaban por el beneficiario, quién es, cuál es su NID, cuál es su registro mercantil, cuál es la fecha de constitución de la empresa, qué tipo de contribuyente es, la dirección, ciudad, municipio, departamento, si tienen página de internet, el correo electrónico, fax, teléfono. Si tiene socios, pues aquí los socios, pero eventualmente, pues aquí eran muchos los socios, entonces iba en un listado adicional. Información del representante legal, entonces los datos del representante legal. Categoría de la empresa, entonces una cooperativa, capacidad instalada, capacidad utilizada, número de clientes nacionales. Aquí el código del producto o servicio, el código SIU y cuántos empleados permanentes. Aquí la información financiera, entonces fíjese cómo en un solo formato y tan sencillo pedían todo. Alguien lo decía, es que a veces con cooperación internacional molestan menos, son como más concretos en lo que se pide y saben controlar. Sí, está muy completa. Lamentablemente no, yo no sé por qué no conociéndola, porque mucha gente es experta en el tema, no la asumen de esa manera. En cambio, porque fíjese, el otro proyecto, solo el documento en Word eran casi 80 hojas para hablar del contexto, para lograr entender. No, aquí, bueno, aquí lo que sí hacían era que le nombraban a usted un experto para que se sentara con usted y conociera el proyecto y lo evaluara, para ver qué tan bueno era el proyecto o no tan bueno era el proyecto y a partir de ahí emitiera un concepto. Sí, entonces lo reemplazaban la parte escrita por un ejercicio de entrevista. De acuerdo. Bien, entonces fíjese que aquí está, claro que es que esta fecha ellos mismos la establecieron, ¿no? Bueno, entonces aquí pedían el registro de los últimos 2 años de estados financieros y unos indicadores financieros, utilidad, liquidez, mm, y fíjense que ellos mismos la sacaban los indicadores con esta información sencillita de acá que le pedían. Ellos mismos sacaban los indicadores, no se ponían a presionarlo a usted con que sacara los indicadores, no, ellos ya los tenían establecidos, con fórmulas. El flujo de caja proyectado para el proyecto, porque fíjese que usted lo sacaba, estados financieros 2006, 2007, entonces aquí lo que hacían era proyectese a 3 años, ¿sí? 3 años adicionales fuera de los dos, proyéctese en resultados. Y le calculaban a usted aquí BPN, ellos mismos con los indicadores y el EBITDA, ¿cierto? El histórico, el BPN le evita el histórico y el proyectado para mirar la viabilidad del proyecto y la diferencia. Entonces aquí ya hablaban de cifras operacionales, ventas, activos y total de exportaciones, muy concreto. Proyectos previos, la experiencia, sí o no y en qué programa, punto. Aquí el título del proyecto, si era un proyecto individual o colectivo, la fecha de presentación del proyecto, la duración de la asistencia técnica y la tasa de cambio aplicable. Fíjese que aquí sí había una tasa de cambio bajo la cual se regían, ¿sí? Porque ellos sí, pues organizados en el tema.
Entonces aquí el valor total del proyecto, valor total de la asistencia técnica, costo por empleo. Ahorita vamos a ver cómo ellos hacían como un cálculo de los jornales y eso. Entonces le sacaban un costo por empleado, por empleo generado, en pesos, en dólares, bueno, porcentaje ahí sobre el aporte total a la expansión y un total en asistencia técnica. Entonces ellos ahí también ya lo tenían como calculado, si era en calidad de donación o bueno, cómo eran los recursos, cómo los iban a trabajar. Entonces aquí estaban los municipios de donde estaban las personas que iban a participar, el departamento, el proveedor de proyectos, la oficina de la regional, la justificación del proyecto, el objetivo de la asistencia técnica, los objetivos específicos. Fíjense que aquí el objetivo general era el propósito del proyecto y el impacto, ya vamos a ver cómo ellos medían el impacto de otra manera. Lo medían, como les decía yo, en una presentación en PowerPoint, le hacían colocar a usted los impactos, no acá. Y lo tenían muy claro porque además el impacto era en términos de sostenibilidad económico, ambiental y social, pare de contar. Entonces, vean los objetivos específicos. Sensibilizar a los asociados de Coparmayo en el fin de fortalecer y afianzar la estructura y la competitividad, guardando un balance entre la cultura de la población y su dimensión empresarial. Establecer los parámetros de producción necesarios para fabricar un producto con los estándares de calidad oportunos. Realizar un estudio de futuro que direccione a Coparmayo a un escenario apuesta para allí diseñar un plan estratégico que la organización logre ensamblar sus esfuerzos y direccione su gestión en el día a día. E indicar variables que le permitan construir un camino que dinamice el proceso de producción ajustada y la comercialización de tisanas y aceites esenciales. Entonces aquí ya tenían los cuatro objetivos, entonces aquí ya venían los resultados puntuales y cómo se iban a lograr. Entonces aquí estaba. La asistencia técnica en el estudio de futuro, luego en mercadeo, luego en el plan estratégico. Todos estos eran entregables para cumplir algún objetivo. El manejo agronómico básico, desarrollo del espíritu asociativo y gerencial, diseño y estructuración del proceso de producción de aceites esenciales, capacitación en manejo de plagas y enfermedades y malezas, desarrollo del espíritu asociativo y gerencial, capacitación en manejo adecuado de insumos. Entonces allí estaba, explicaba, ¿no? La descripción, cómo se iba a hacer todo el tema. Luego aquí, dentro de los resultados, escoge los cinco principales resultados que se quieren, la línea base y los resultados esperados. ¿Sí? O sea, prácticamente le dice aquí, dígame cuál es el indicador prácticamente que va a medir. ¿Sí? Dígame cuál es la línea base, cuál va a ser el resultado final. Luego aquí habla del impacto. Ah, bueno, el impacto nos lo habla aquí en empleos directamente. Impacto social, empleos, punto. No se ponga a inventar otra vaina. El impacto social tiene que ser en generación de empleo y cómo los va a generar, o cómo los va a formalizar o los va a presentar. Entonces ahí estaba la implementación de unas nuevas hectáreas, ahí estaba bueno, los jornales se calculaban a partir de estas cifras que se plantean acá y el incremento en las ventas. Y aquí está el cronograma. Entonces, aquí además tocaba ponerlo en horas, ¿no? Porque como ellos calculan el valor de la hora y demás para sacar el costo, entonces aquí tocaba colocar las horas de asesoría y en el tiempo. ¿Sí? Entonces, el cronograma y aquí van las horas de una vez para hacer el cálculo. Entonces, allí van los porcentajes y aquí, ah, eh, y aquí los empleos que iban generando mes a mes. ¿Cuántos empleos se generaban?
Y aquí el costo, sumado aquí el total de horas para cada asistencia técnica, el valor unitario de la hora, el total. Entonces estaban las fuentes y los usos. Las fuentes de dónde salían los recursos y los usos en qué se iban a ejecutar. Sí, fíjese que siendo muy técnico era muy fácil de diligenciar. Terrenos, pues ahí había terreno que era una contrapartida de otro aporte de cooperación que se iba a tener en cuenta para la formulación del proyecto. Entonces, bueno, aquí estaban los productos a entregar, los empleos. Fíjese que este cuadro resumen era el producto, los empleos que genera, la fecha en que genera los empleos, la fecha de los pagos. Es decir, fíjese que aquí sacan lo del flujo de caja que nosotros hablábamos. ¿Sí? ¿Cuántas horas? Las tarifas y todo el tema, cómo era que se tenían que realizar los pagos también para ellos organizar el flujo de caja y poder cumplir con los compromisos. Aquí el cargo de la participación de las personas y finalmente aquí el coordinador técnico y el proveedor de proyectos, que era una figura que ellos manejaban. Aquí el listado de los beneficiarios que yo les decía. Entonces aquí fíjese que tenemos un proyecto de 312 beneficiarios, el equipo consultor, quienes estaban dentro del equipo consultor, que iban a ejecutar las actividades, y aquí unos anexos de las personas jurídicas y, bueno, estos ya eran otros formatos y una reevaluación que hacían ellos, los evaluadores. Ah, bueno, aquí había un listado que había que entregar de las familias beneficiarias, ¿no? Y los empleados actuales. Listo, esto ya era un informe que hacían ellos allá internamente. Miremos ahora, miremos ahora el PowerPoint. Claro, este tipo de fichas es muy oportuno para todo, ¿no? Tanto para uno como formulador como para los evaluadores. Es mucho más amigable y más técnica además. Bien, vamos a compartir ahora esta presentación para que logremos verla. Bien, entonces aquí está la cooperativa y la explicación de quiénes son, cuál es su objetivo organizacional, la ubicación y que con unos datos del contexto. Fíjese que ahí no nos lo piden, pero pues nosotros damos la información de dónde están ubicados, cuáles son el tipo de beneficiarios del proyecto. Sí, 92, yo les decía, fíjese que el 92% de la población es indígena en ciertas zonas y uno tiene que lograr identificar eso. Aquí estaba, digamos, como el proyecto, que era lo que buscaba, la creación y consolidación y fortalecimiento de la cadena de las plantas aromáticas, la descripción de la propuesta. Entonces aquí ya era mucho más concreto a dónde se iba a llegar con el proyecto, ¿no? Digamos, con los componentes del proyecto, a qué tipo de socio iban a llegar estos componentes. Aquí estaba los jornales, ¿sí? Entonces aquí estaba en dónde se iban a generar esos jornales que allá se planteaban y también la proyección de las hectáreas, porque hablábamos de que habían 25, pero se iban a establecer, creo que eran 17 más, 27 más, perdón, para llegar a no, eran 17 para llegar a las 43. Bueno. Habían unas consideraciones aquí. Ah, bueno, esto es la misma diapositiva. Perdón. Viene aquí la viabilidad económica para el agricultor. Entonces viene un análisis por costo de hectárea. O sea, viene el análisis de costos en hectárea, costos y ingresos, ¿no? Digamos como un análisis de rentabilidad por hectárea y por kilogramos. ¿Sí? Por hectárea y por kilo. Los costos por etapa productiva. Bueno, esto es lo mismo. Aquí el flujo de cada proyectado, el de la empresa,
para identificar que ellos sí tenían allí como los recursos para colocar para el proyecto, los que se habían mencionado, los logros de la empresa, el nivel de vulnerabilidad de las personas, digamos, de los beneficiarios. Ese era, y aquí faltó el impacto ambiental, no sé por qué no quedó en la presentación, porque finalmente este tipo de proyectos tienen esa apuesta ambiental. Bueno, compañeros, ese era lo que teníamos presupuestado para la presentación del día de hoy. No sé cómo les pareció, cómo lo vimos. Gustaría que tuviéramos la oportunidad de tener aquí una retroalimentación con todos los asistentes. Bueno, muy bien. Qué bien. Yo creo que eso era lo que queríamos ver nosotros también, la presentación con proyectos ya formulados. Finalmente en cada etapa fuimos viendo, digamos, como ejemplos muy puntuales. Y finalmente queríamos ver como esto, ¿no? Digamos, cuáles eran como esos proyectos ya formulados que nos sirven tanto, digamos, para este tipo de presentaciones. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo el diplomado frente al ejercicio, si tienen, no sé, alguna observación, pregunta. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy muy atento y para servirles con lo que requieran. Eh, pues, Elizabeth, digamos que eventualmente mañana pudiéramos hacer un ejercicio si ustedes quisieran para que trabajaran en grupos e hicieran una formulación de un proyecto. La temática ya está cumplida, ¿sí? El día de mañana eh, sería para que nos sentáramos a hacer un ejercicio práctico, pero no sé ustedes qué tanta disposición y disponibilidad tengan para sentarse a hacer el ejercicio práctico. Sí, ahí sí no lo sé, eh, porque pues estamos asistiendo alrededor de 40 personas para el cierre eh, y a veces el trabajo en equipo se complica un poco de manera virtual. Entonces yo no sé, dependo de ustedes, ¿sí? Porque si finalmente mañana no se conectan el número de personas suficientes, nos tocaría hacer casi que un ejercicio individual. Eh, yo tengo la disponibilidad, si ustedes tienen la disponibilidad, trabajamos el día de mañana para que ustedes trabajen en equipo la formulación de un árbol de problemas, un árbol de objetivos y una matriz de marco lógico. Esas tres serían las herramientas que trabajaríamos el día de mañana. Sí, David, si estás en línea, yo pienso que sería el ejercicio con el cual avanzaríamos el día de mañana, ¿sí? Para que las personas pues se vincularan y desarrolláramos ese ejercicio de manera virtual. Sí, con eso hacemos un cierre con un ejercicio práctico y muy importante lo que logren tener, digamos, como previamente revisado. Sí, profe, muy buenas noches. Sí, claro, si los compañeros pues disponen para el día de mañana hacer esa retroalimentación y poner pues en práctica estos temas, pues me parece buena idea. Como le digo, la disposición ya queda pues de los compañeros, pues esto que ya usted cumplió con las temáticas que eran pues las 9 jornadas académicas y pues ya eso es, como le digo, disposición ya de los estudiantes. Porque, por ejemplo, aquí nos pueden contestar 3, 4 personas, pero en realidad es una temática que va pues como que en conjunto. Y no sería bueno que de pronto pues sea tan poca la participación en ese tema. Entonces, pues ya eso queda a disposición de los compañeros. Bueno, estoy viendo pocos comentarios. No, profe, yo digo que lo mejor sería pues ya finalizar pues las temáticas del día de hoy, ya que todos pues ya todos los temas se han dictado de manera oportuna. No sé si usted les deja algún material o algo para que ellos pues puedan practicar el día de mañana, no sé. Ok, David. Pues el material está, ¿no? Porque el material está referente a toda la información del árbol de objetivos, árbol
problemas y la matriz de marco lógico, ¿sí? Entonces ya la temática estaría dictada. Yo puedo subirles otro ejemplo de otro proyecto para que lo puedan revisar, ¿no? Yo con gusto lo hago, David, por supuesto. No sabría qué decirle. Bueno, estoy viendo aquí los comentarios. Sinceramente, Dora Martínez. Jenny Gómez. Bueno, listo, profe. Hagámosle entonces el día de mañana una retroalimentación de 1 hora. Algo práctico, si dispone del tiempo, profe. Sí, muy bien, sin problema. Ya, Katia, las diapositivas están arriba en la plataforma, todas, ¿sí? Para que tengan la oportunidad de revisarlo. Todas las diapositivas se subieron ahí donde está el material. Ok, bueno, profe. Entonces, bueno, ya finalizamos lo que sería la jornada académica de hoy y el día de mañana, pues 1 horita solamente utilizamos para el taller de retroalimentación práctico para los compañeros y ya finalizamos como tal el diplomado. ¿Qué le parece? Sin problema. Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ya finalizamos hoy nuestra jornada académica número 9. Bueno, paso a recordarle rápidamente a las personas que me estuvieron pues escribiendo el fin de semana referente a su aporte administrativo. Les recuerdo, tienen plazo hasta el día de mañana para que puedan realizar su aporte administrativo de manera oportuna y puedan adquirir el paquete completo de 3 certificados. Recuerden que hacen un aporte para un diplomado por 140 horas certificadas y adicional van a adquirir 2 certificados totalmente gratuitos por 40 horas certificadas cada uno. Como pueden apreciar en la diapositiva que les estoy mostrando, compañeros, este sería el plan de estudio que se les ha ofertado y el cual van a adquirir aquellas personas que hicieron su aporte administrativo. Les recuerdo nuevamente, pues se los leo rápidamente aquí con la diapositiva. Si realizan, bueno, el plan de estudio en formulación y gestión de proyectos bajo la metodología del marco lógico con asistencia de la IA. Compañero, bueno, si realizan su aporte administrativo de 94.000 pesos colombianos o 25 dólares americanos, reciben 3 certificados. ¿Cuáles son los 3 certificados que reciben? Van a recibir un diplomado en formulación y gestión de proyectos bajo la metodología del marco lógico con asistencia de la IA por 140 horas certificadas. Adicional, van a recibir 2 cursos adicionales totalmente gratuitos, que son un certificado en estudio legal en gestión de proyectos marco lógico por 40 horas certificadas y otro curso adicional gratis en gestión de proyectos legales por 40 horas certificadas. Como pueden apreciar en la diapositiva, para que puedan recibir estos 3 certificados tienen plazo máximo hasta el día martes 22 de julio para su aporte administrativo, o sea, hasta el día de mañana, para que se anime a aquellas personas que aún no han hecho su aporte administrativo. De igual forma, quiero agradecerles y mandarle un saludo a aquellas personas que están tomando el diplomado de manera sincrónica, ya que son personas que también han hecho su aporte administrativo independientemente si han podido asistir a las clases en vivo. Estas personas pues me han solicitado clases grabadas, material de estudio y me han preguntado constantemente pues temas relacionados a las clases que se está dictando el profe. Entonces, un saludo para las personas que están haciendo también el diplomado de forma asincrónica. Y también un saludo y agradecimiento a aquellas personas que se toman el tiempo de conectarse todos los días en las clases en vivo y dar el diplomado pues de manera afirmativa con nuestro docente en las clases en vivo. Muchas gracias a todos compañeros por su aporte administrativo, por estar activos en este diplomado y quedo atento a cualquier inquietud referente a la parte académica o administrativa en el WhatsApp. Ya saben, me pueden encontrar como David San Miguel como administrador en los grupos de WhatsApp, aquellas personas que estén necesitando alguna duda, necesitan asesoría o acompañamiento. Les voy a compartir mi número rápidamente. Aquí se pueden comunicar conmigo directamente para aportes administrativos o material de estudio. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos por su participación activa y los estaré atendiendo ahora por mi número laboral que les acabo de compartir en pantalla. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Ya continuamos el día de mañana con nuestra última jornada académica de retroalimentación y finalizar así este diplomado de formulación y gestión de proyectos.
Muy buenas noches para todos, compañeros. Muchísimas gracias por su participación activa. Nos vemos el día de mañana nuevamente para finalizar.